Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. En este video tutorial vamos a hablar de los adjetivos, y más en concreto de sus grados, el grado comparativo y el superlativo. Empezaremos con el grado comparativo en sus tres formas, superioridad, igualdad e inferioridad. Y luego pasaremos a los superlativos, para terminar con las formas irregulares de tanto comparativos como superlativos. Todo ello lo iremos combinando con ejercicios que iremos trabajando juntos. Venga, empezamos. Empezamos con los comparativos, y para ello nos vamos a servir de una imagen de una familia que todos conocemos, que son los Simpsons. Y para ellos vamos a ver algunos ejemplos en los que ya se emplean los comparativos. Marge is 47 and Homer is 52. So, Marge is younger than Homer and Homer is older than Marge. Homer loves beer. This is why he's fat. A Homer le encanta la cerveza. Por esa razón él está tan gordo. Watch his beer belly. Mírale esa barriga cervecera que tiene. Pues bien, desde aquí podríamos decir Homer is fatter than Marge and Marge is thinner than Homer. Aquí empezamos a ver ya algunas cosillas. Si os dais cuenta, vemos, aparte de las terminaciones, que ahora las veremos, cómo duplica la última consonante. ¿Lo veis? Bien, seguimos. Bart is funny, but Homer is boring. So, Bart is funnier than Homer. And Homer is more boring than Bart. Bien, aquí en el número 6 hemos visto una modificación en los comparativos. Si en los casos anteriores teníamos terminación ER, ¿verdad? Aquí, sin embargo, empleamos more boring than. Empleamos la palabra more con than. Y eso tiene que ver con el número de sílabas del adjetivo. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Bart is lazy and Lisa is hardworking. Bart es perezoso y Lisa es trabajadora. De lo cual podemos deducir que Bart is lazier than Lisa and Lisa is more hardworking than Bart. Aquí, en estas primeras 8 frases, hemos visto adjetivos referidos a distintas cualidades. Por ejemplo, la edad, o por ejemplo el tamaño, o partes del carácter o personalidad, si una persona es más divertida o más aburrida, o si es una persona más trabajadora o menos trabajadora. Son todos comparativos referidos a estas características y son todos comparativos de superioridad. Uno es mayor que otro en esa cualidad. El número 9, sin embargo, que lo vamos a leer, Lisa is as smart as Bart. Lisa es tan inteligente como Bart. Aquí ya vemos que los dos son igual de inteligentes. En este caso estamos hablando de comparativos de igualdad. Lisa y Bart tienen la misma inteligencia y uno es tan inteligente como el otro. Y empleamos as. Y en el último ejemplo, unlike Homer, Lisa and Bart are smart. Al contrario que Homer, Lisa y Bart son inteligentes, podemos utilizar esta frase. Homer is less smart than Lisa and Bart. Homer es menos inteligente que Lisa y Bart. Menos inteligente. Aquí tenemos un comparativo de igualdad que aquí vemos que se forma con less y than, como ahora veremos. Este comparativo de inferioridad posiblemente sea el que menos se use de los tres y se suele emplear de alguna manera para intentar suavizar un poco el mensaje. Queda bastante más suave decir que Homer es menos inteligente que Lisa y Bart que decir que Homer es más tonto o más estúpido que Lisa y Bart. Bueno, y aquí tenemos entonces 10 ejemplos en los que hemos empleado los tres tipos de comparativos. Comparativo de superioridad, de igualdad e inferioridad. Y ahora vamos a ver las normas de los comparativos. De los comparativos de superioridad, que son los que ofrecen algún cambio con respecto al adjetivo en su grado positivo. Estos cambios obedecen al número de sílabas que tiene el adjetivo. Y por sílaba tenemos que tener cuidado. Sílaba es un concepto fonético, es el número de golpes de voz que se producen. Por ejemplo, la palabra hot tiene un golpe de voz. Y la palabra nice
también tiene un golpe de voz, aunque podemos ver ahí que tiene 4 letras. No es nice, se pronuncia nice, por lo tanto es un golpe de voz. Bien, cuando el adjetivo tiene una sílaba, se añade er, than. Por ejemplo, February is colder than March. Febrero es más frío que marzo. O March is hotter or nicer than February. Marzo es más caluroso o más agradable que febrero. Vemos aquí que la palabra hotter, al añadir el er comparativo, duplica la última consonante. Y es que la norma es que cuando el adjetivo tiene una sílaba y acaba en consonante, vocal consonante, como es el caso de hot, se duplica la última consonante. Por tanto, cuando tiene una sílaba, er plus than. Cuando tiene 2 sílabas, tenemos que fijarnos en 2 cosas. Hay 2 tipos. Tenemos que fijarnos en la terminación del adjetivo. Si acaba en y, sobre todo en y, por ejemplo, rainy, sunny, ugly, pretty, la y final pasa a y latina y añade er. Y el segundo término de la comparación, than. Por ejemplo, February is rainier than March. Febrero es más lluvioso que marzo. Or March is sunnier than February. Marzo es más soleado que febrero. Aquí tenemos 2 adjetivos que acaban en y y producen este cambio. Este cambio de 2 sílabas, de adjetivos de 2 sílabas que cambian a IR, sobre todo se da en el 99% de los casos en adjetivos que acaban en Y. Pero también se dan en algunos casos en aquellos adjetivos que acaban en estas letras, o W, R o L. Por ejemplo, narrow, clever o gentle. Y el otro caso es cuando la letra final es diferente a la Y o estos 3. Que en ese caso lo que se hace es hacerlo con la estructura more delante del adjetivo than. Por ejemplo, boring tiene 2 sílabas, modern tiene 2 sílabas, stupid tiene 2 sílabas. Como tienen 2 sílabas y no acaban en estas terminaciones, se hace con more. Por ejemplo, New York is more modern than Rome. Y cuando tiene el adjetivo 3 o más sílabas, el comparativo de superioridad siempre se hace con more than. Aquí tenemos algunos ejemplos. Expensive, important, relevant, beautiful. Tenemos aquí los ejemplos de Jasmine is more beautiful than Fiona. Jasmine es más guapa que Fiona. O love is more important than money. El amor es más importante que el dinero. Bueno, ¿y qué sería el inglés sin excepciones? Pues aquí tampoco hay excepciones. En los comparativos de superioridad hay una serie de adjetivos que no se rigen por estas normas que acabamos de ver. Por ejemplo, tenemos aquí algunas. Aquellos adjetivos que, a pesar de tener una sílaba, proceden del participio pasado de verbos, por ejemplo, tired, bored, cared for o loved, que proceden de los verbos to tire, to bore, to care y to love, aunque tienen solo una sílaba, el comparativo se hace con more. More tired, más cansado. More bored, más aburrido. More careful, más atendido. More loved, más amado. Y luego tenemos también una serie de palabras que tampoco siguen esta norma, ¿vale? Y ya no son participios, sino que simplemente son excepciones, nuevas excepciones. Por ejemplo, wrong, pues su comparativo es more wrong. Fun, more fun. Ill, more ill. Y like, more like. Por ejemplo, in my family, I am more like my father. En mi familia soy más como mi padre, soy más parecida a mi padre. O we are more fun than the rest. Nosotros somos más divertidos que el resto. Y en cuanto al grado superlativo de los adjetivos, que ya sabemos que es llevar el adjetivo a la máxima expresión o al grado más alto, tenemos que ver las normas. Las normas son exactamente las mismas que los comparativos, teniendo en cuenta el número de sílabas y las terminaciones, solo que lógicamente para distinguirlo del comparativo tiene una forma ligeramente diferente, y es
que todas llevan el determinante de delante del adjetivo, y las terminaciones son, en el caso de que tienen una sílaba, est, por ejemplo, winter is the coldest season. El invierno es la estación más fría. Evidentemente aquí vemos que no está comparándolo con las otras estaciones, sino que simplemente está explicando que dentro de las estaciones es la que es la más fría. O summer is the hottest season. El verano es la estación más calurosa. Vemos aquí de nuevo que también se respeta la duplicación de la última consonante porque acaba en consonante vocal consonante y tiene una sílaba. O spring is the nicest season. La estación la primavera es la estación más agradable. Aquí de nuevo vemos que pasa exactamente lo mismo con los adjetivos que acaban en Y. Alfred is the happiest person in the world. Alfred es la persona más feliz del mundo. Y aquí vemos del mundo que pone la preposición in, y esto es importante porque cuando hablamos de lugar ponemos la preposición in y no of. O this is the dirtiest room I have ever seen. Aquí tenemos otro ejemplo. Y aquí, en el otro caso, cuando tiene dos sílabas y no acaba en estas terminaciones, se pone the most. Por ejemplo, New York is the most modern city in the USA. O this is the most boring place on earth. ¿Qué diría este perro? Este es el lugar más aburrido del planeta, de la Tierra. Y con tres o más sílabas, pues se hace también con the most. Por ejemplo, Ariel is probably one of the most beautiful Disney princesses. O this Ferrari is one of the most expensive cars. Finalmente, y antes de pasar ya a los adjetivos y a la práctica, vamos a ver que hay unos comparativos que son irregulares, es decir, que no siguen las normas, sino que tienen sus propios. Son muy poquitos, pero son los más habituales. Good, que su comparativo es better o better en inglés británico, y superlativo the best. Bad, que su comparativo es worse, y su superlativo the worst. Y far, lejos, que tiene dos formas, farther y further. Y sus superlativos the farthest and the furthest. La diferencia entre el primero con a, farther y further, es que el primero tiene un sentido más bien geográfico o físico. Por ejemplo, Jupiter is farther than Mars. Es una cuestión geográfica de distancia. Sin embargo, further se refiere básicamente a una distancia pero en un sentido figurado. Por ejemplo, cuando pedimos más información, entonces decir información que va más al detalle, que va más lejos, pero no es una información física, empleamos further. For instance, for further information, y aquí lo vemos. Y ya simplemente antes de pasar a los ejercicios, simplemente comentar unas notas con respecto a los comparativos de igualdad, porque tenemos algunas otras formas que queremos aquí comentar. Por ejemplo, bueno, esto ya lo conocíamos, el comparativo de igualdad, as más adjetivo más as, Chinese is as hard as Japanese. El chino es tan difícil como el japonés, pero en negativa podemos encontrarnos también la estructura not so as, solo en negativa. Por ejemplo, February is not as long as March, pero también podemos decir February is not so long as March. Las dos opciones son válidas. También as puede combinarse con as much y as many con sustantivos, contables o incontables. As much más nombre incontable más as. Por ejemplo, Nadal earns as much money as Federer. Nadal gana tanto dinero como Federer. O as many más plural form más as, Nadal has won as many tournaments as Federer. Nadal ha ganado tantos torneos como Federer. Por lo tanto, as much as and as much many también podemos combinarlos con sustantivos. Y finalmente, the same as, queriendo decir lo mismo que. No se dice the same than, sino the same as. For instance, I think the same as you. Pienso lo mismo que tú. Or, your goals are the same as mine. Tus metas son las mismas que las mías.
Bueno, y vamos ya por la última fase del video tutorial, que son los ejercicios y la práctica, que es lo mejor. Aquí tenéis una serie de frases. Tenéis aquí dos sintagmas nominales y en medio un adjetivo y tenéis que hacer las comparaciones. Y os doy entre paréntesis el tipo de comparativo que quiero que empleéis, tanto de superioridad, igualdad o de inferioridad. Congeláis la imagen, lo intentáis hacer y ahora mismo vemos las soluciones. Aquí están las soluciones. De nuevo, mi consejo, congelar la imagen y contrastar las respuestas con las vuestras. Este segundo ejercicio que he preparado para vosotros consiste en 10 oraciones que tenéis que traducir de español al inglés. Tan pronto como las tengáis hechas, las corregimos. Y estas son las respuestas. Contrastarlas, mirarlas, tomad buena nota. Y ya finalmente, para terminar, os invito a que hagáis este ejercicio de creatividad en las que tenéis que comparar a los chicos, a los hombres y a las mujeres, utilizando estos adjetivos que tenéis aquí en esta columna y utilizando también las estructuras que hemos visto de igualdad y de superioridad. Aquí tenéis un ejemplo. Por ejemplo, in my opinion, women are usually more sensitive than men. Or, I think men are usually as bossy as women. Y así vosotros vais construyendo frases en función de vuestra opinión, para que practiquéis los comparativos y los superlativos. Bueno, y eso es todo. Espero que este video tutorial os haya sido útil. Y una vez más, muchas gracias por vuestra atención. Thanks for watching. Y remember, keep up the fight. Bye bye friends. Bye bye.